Hola, bienvenidos. Estamos en un programa especial y muy interesante con el Rav Dr. Mihail Leitman. Él es el principal cabalista de nuestra época. Además, tenemos con nosotros a Manuel Marín Oconitrillo, ¿lo dije bien? Sí, perfectamente. Que es tenor en la Ópera de Colonia en Alemania y lleva 9 años estudiando Kabbalah. Bienvenidos a los dos. Comenzamos contigo. Quisiéramos saber, hay un elemento muy interesante en tu vida, en tu currículum, que tú naciste en Costa Rica y te has desarrollado profesionalmente en Alemania. Parecería que son dos mundos opuestos. ¿Cómo a través del estudio de la Kabbalah se han fusionado ambos mundos y cómo a través de la Kabbalah también ha cambiado tu perspectiva profesional? Bueno, la llegada a Alemania responde a una situación laboral. En Costa Rica se produce ópera, pero muy poco, no da para vivir. Alemania, en cambio, tiene muchos teatros y tiene mucha posibilidad laboral para un cantante. Luego, respecto a la Kabbalah, la fusión que hace es sobre cómo percibo yo el mundo. Es decir, el mundo de la ópera es un mundo histérico, es un mundo de celos, intriga, asesinato, traición, etcétera, ¿no? Es la quintesencia del ego. Y claro, entonces uno, con la visión que le da la Kabbalah, lo que tiene es un filtro de todo eso y se da cuenta qué compositores, qué obras son más humanísticas, son más, menos histéricas, o sea, responden más a una evolución del ego que simplemente, por ejemplo, una obra de Wagner que se llama la tetralogía del Ring, dura 16 horas. Y después de 16 horas termina igual, es decir, la gente no mejora, hay traición, sigue igual, no hay cambio. En cambio, en Verdi yo veo más humanismo, siempre es egoísta, siempre hay cosas, ¿verdad? Pero hay una intención más humanística, más de superación. ¿Ha cambiado tu forma de percibir la música cabalística, por ejemplo, respecto a lo que ya conoces, la ópera? Por supuesto, por supuesto. No sabría decir cuál fue la primera experiencia con la música propiamente cabalística, eso fue ya hace algunos años, pero es una música completamente distinta en el sentido de que no evoca los, digamos, placeres mundanos, es otra cosa, cuando yo escuchaba mis primeras melodías cabalísticas, yo decía, pero ¿esto qué es? ¿Hacia dónde voy? Que es completamente distinto. No es lo mismo como que oír, por ejemplo, una napolitana muy bonita, pero es siempre dentro del ego, ¿no? De conquistar a alguien, de comer bien o algo así. No, en cambio, la música cabalista va más allá de eso. Es decir, lo presenta a uno como lo que es, como un ser lleno de placeres, pero que tiene la posibilidad de encontrar cosas superiores. Con respecto a la música en general y particularmente la Kabbalah versus la ópera, ¿cuáles son los diferentes estados que pasa la persona que escucha la música? Estados espirituales. Yo no sé, eso no es música, eso es ópera, es algo mucho más que música. Incluye adentro todo lo que el hombre produce en nuestro mundo, crea en nuestro mundo. Realmente es una creación más grande que nosotros tenemos en nuestra vida cultural. La Kabbalah lo da todo eso desde adentro, inclusive puede dar una emoción de unas notas simples, pero si el hombre está dirigido hacia eso, entonces entra realmente en la misma onda con la melodía, aunque sea más pequeña o más simple de la sabiduría de la Kabbalah. Lo importante es que esta melodía le trae vibraciones del alma. Y entonces él, de acuerdo con eso, se emociona muchísimo y eso le despierta por dentro, aunque son sonidos simples, pero por dentro le despierta un mar de emociones, incluso mucho más que la sinfonía y mucho más que la ópera.
Pero igualmente, cuando yo escucho ópera, yo siempre estoy así, me encuentro en una impresión muy, muy especial. No tiene el género humano, la humanidad, mayores obras. No hay más. Incluyendo todo lo que humanidad hace culturalmente. Yo no puedo decir porque no pertenezco al mundo de la ópera, pero así es como pienso que realmente de todas las obras culturales que la humanidad expresa con eso, su impresión de la creación, de la naturaleza humana, de la relación entre las personas, yo pienso que la ópera es la más cercana a lo que Kabbalah quiere también expresar. ¿Por qué le provoca tanta emoción entonces? Ópera produce una emoción tan grande porque de verdad incluye todo, lo incluye todo. Antes que nada, el proceso mismo es lento y calculado muy fuertemente. Y es un proceso muy psicológico. Yo estoy hablando de una ópera realmente, aunque todo el proceso mismo, la historia misma puede ser simple. Madame Butterfly, de Puccini, de Verdi. La historia es historia, pero igualmente yo no sé, eso influye muchísimo. No sé decirlo, pero influye muchísimo. Yo pienso pero hay que enseñar cómo las personas captan la ópera. La mayoría no entiende. Yo veía en la fila a la entrada digamos, del Gran Teatro de Moscú, esa gran fila esa fila que también cuando yo iba a Londres, era pocas personas, aunque entran cientos de personas, pero al fin y al cabo son cientos de personas de millones que no lo entienden tanto. Por eso hace falta educación, como la sabiduría de la Kabbalah. Precisamente sobre Porque nosotros queremos expresarle las emociones del hombre, pero de forma que él tiene que aprender este idioma. No es algo simple. Y también escuchar varias veces, todo tipo, quizás arias, y no toda la ópera completa, y un poco de acá y un poco de allá, y entonces él empieza a producir por dentro vasijas, exactamente igual como en la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros necesitamos muchos años hasta que nosotros creamos y establecemos las vasijas como para escuchar una voz desde arriba. ¿Escuchar ópera entonces ayuda al desarrollo espiritual? La ópera sí, es capaz de desarrollar. Si es que ayuda al desarrollo espiritual, no lo puedo decir, como cualquier cosa que el hombre hace en su vida y igualmente él se prepara hacia ese desarrollo, desde la materialidad a la espiritualidad. Porque vemos que en este mundo de inmediatez, que todo tiene que ser rápido, no demasiado elaborado, ¿podría ser que esto ya está perdiendo vigencia o que eventualmente incluso va a desaparecer la ópera? ¿Cómo nace y hacia dónde ve la evolución de la ópera? No, yo no pienso. Obras así, está prohibido que desaparezcan. Claro que nosotros vivimos en la vida con nuestros teléfonos e internet y todas estas cosas, que seguro que nos alejamos de estas grandes obras, de sentirlas y estar en eso.
Pero igualmente hay lugar en el cual que entramos en un bistró y ahí algo comemos rápido y nos vamos. En un lugar en el que nosotros entramos y hay un banquete y nos sentamos, escuchamos música y bailamos en el restaurante, si es un restaurante así. Entonces, hay y hay. Nosotros simplemente no le prestamos atención, no educamos para eso. Yo pienso que hace falta educar en ese sentido. Yo tomaría a los niños en el colegio a la ópera. Pero, ¿quién se va a ocupar de eso hoy en día? La generación. Cuando habla que hay que educar precisamente a esta nueva generación con respecto a cómo comprender la ópera y su interioridad, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que el niño o el adolescente, el adulto tiene que entender? Nuestro problema es que nosotros les prestamos atención a la profesión que los niños van a adquirir y no a su educación. En las enseñanzas de música, danza, dibujo, eso pertenece más a la educación y no a la profesión. Por eso, en eso estamos realmente abandonados y toda la generación lo ha dejado. ¿Tú cómo lo experimentas, tu conexión con el público y cuando estás solo versus cuando estás con otras personas en el escenario? Bueno, cuando uno llega ya a la plataforma, al escenario, es después de todo un proceso, ¿no? Hay que aprender el texto en diferentes idiomas, depende de la obra, el estilo, ponerlo en la voz. Eso significa que uno lo tiene que cantar hasta que el músculo se acostumbre a hacerlo como debe ser. Es decir, todas las exigencias técnicas tienen que estar resueltas. Y una vez que uno llega al escenario, entonces se establece una conexión muy interesante con el público. Primero uno deja de ver el público como público. Lo que hace es que se crea una especie de espacio entre el público y el cantante, fuera del tiempo y el espacio presente, es decir, como una conexión especial. Entonces dentro de esa conexión se interactúa. Y cuando uno está solo, pues la conexión es directa de alguien que, por ejemplo, en un recital de canciones o una cosa así, no, más directo. Cuando se canta en grupo, por ejemplo, en un ensamble o en un coro, entonces uno está integrado a una unidad mayor y entonces lo que se conecta con el público es toda esa unidad. Entonces es una conexión doble. Uno primero tiene que conectarse con el coro, por ejemplo, o el ensamble, estar todo el mundo con la misma intención de ofrecer un espectáculo, y después esa unidad hace otro contacto con el público. Entonces en el fondo es como más electrizante. ¿Y la Kabbalah te ha ayudado quizá a tratar de sentir la necesidad del público o cuál es esa conexión que ellos necesitan contigo a través de la música? Hay una cosa muy popular o muy común en el mundo de la música, tanto en cantantes como intérpretes instrumentistas, y es el nervio, en los nervios en el escenario, ¿no? La Kabbalah lo que hace es como normalizar eso. Uno deja de concentrarse tanto en yo, cómo me van a ver, qué va a ir a pasar, sí. Y en realidad se preocupa más por, bueno, esta es mi condición hoy, voy a dar lo mejor que pueda, lo más honesto posible. Eso es decir, como el humano que soy, y voy a dar la conexión, es decir, la ayuda más a concentrarse en la intención y menos en dar la apariencia de que no pasa nada, yo domino todo, que es mentira. O sea, sales de ti mismo. Sí.
De tu preocupación por ti mismo. Sí, se enfoca más en la conexión con el público. Este proceso también surge en los congresos. Usted podría decir que esto es algo también importante, el componente musical dentro de los congresos. Y usted como cabalista, ¿cómo siente cuando los alumnos cantan? Sí, yo escucho lo que él dijo con su conexión con el público cuando él se expresa a sí mismo, que él está dentro de la creación y se la transmite al público. Y yo pienso que es algo que yo siento durante el Congreso, que yo estoy ante el público, son miles de personas, y yo también canto, si se puede decir, dentro de ellos, dentro de sus deseos. Estoy dentro de ellos. No hay nadie en el medio. Y sí, es muy semejante. Eso que la persona transmite, la emoción de corazón a corazón, eso sucede especialmente en obras de este tipo y en la sabiduría de la Kabbalah. Es muy cercano. ¿Cuándo un cabalista decide participar en este canto junto a sus alumnos y cuándo guardar silencio? Si yo estoy en el Congreso están todos mis alumnos. También en la clase, pero en el Congreso es más porque la preparación por parte de las personas, ellos han llegado especialmente a escuchar, a incluirse con mi mensaje. Bueno, es difícil de expresarlo. Nosotros en realidad estamos juntos haciendo esta creación. Es como dice que el cantante que no puede estar sin público. Es una gran diferencia si él canta ante una sala llena de oyentes o que canta en un ensayo antes. Es una diferencia muy grande. Yo, para expresarme a mí mismo correctamente, necesito que ante mí haya un público, que yo lo siento y yo trabajo sobre el corazón específico del público que está ante mí. Yo creo que es lo mismo. Es un mensaje diferente, pero igualmente es de corazón a corazón. Hay que entrar en resonancia, exactamente en la misma onda. La voz es un instrumento muy importante y transmite ideas. La voz puede ser a través de la poesía, el canto, el habla en general. ¿Qué proceso surge con el uso de la voz para transmitir emociones e ideas? ¿Cómo esto ayuda también a la conexión con otras personas? La voz del hombre incluye todos los instrumentos musicales. La voz del hombre es la más general, más elevada, que realmente que incluye dentro de sí todo lo que hay en nuestro mundo. Y por eso, alguien que cantar es, ¿qué puedo decir? Es la creación más elevada que está en el hombre. Por eso también en la sabiduría de la Kabbalah nosotros hablamos, digamos, ¿cuál es la obra más especial en la Kabbalah? El cantar de los cantares, que es realmente... Por eso, esto de ocuparse de la ópera, creo que lo desarrolla muchísimo en ser sensible a la sensación de las mismas lo mismo que la Kabbalah quiere transmitir. Él tiene un cli más grande que los demás. ¿Qué simboliza el hecho de que nosotros nacimos como seres humanos con diferentes formas o diferentes tonos de voz? Hay contralto, barítono, bajo, soprano, tenor.
¿Por qué no todos una sola categoría? Somos todos diferentes, no es lo mismo, claro, pero eso que somos muy diferentes en nuestras voces, en partes del diapasón general, eso es resultado del desarrollo interno del hombre y por eso en eso hay muchas partes y justamente en la ópera nosotros sentimos que ahí puede ser decenas de participantes y bandas y orquestas y todo. Ahí es donde nosotros vemos hasta cuánto la participación en común, que nos entendemos, que se entiende mutuamente y sentimos mutuamente y están todos en una sola armonía, hasta cuánto que todo esto es necesario para la transmisión del mensaje del escenario hacia el público. Tenemos otras preguntas también que Manuel quiere dirigir directamente al Dr. Lightman, así es que adelante. Rav Lightman, precisamente recientemente usted mencionaba que en el mundo espiritual el tiempo está determinado por las acciones. En la música hay silencio también, es decir, en la estructura de la música hay momentos en los que no hay sonido. ¿Qué significa el silencio en el mundo espiritual? ¿Tiene algún significado? ¿De las pausas? Sin pausa, nosotros no podríamos escuchar nada. Pausa es como la preparación del kli, de la vasija, y las pausas tienen que sonar dentro nuestro, no menos que los sonidos que escuchamos, porque cuando yo escucho un sonido y después escucho el silencio, entonces no es silencio, es el mismo sonido que empieza a trabajar de forma inversa en mí, porque produjo el silencio, porque sin el sonido no habría silencio. Entonces el silencio es esa nota que ahora escucho, tan. Ahora, el silencio que viene después pertenece a ese sonido previo y lo conecta al sonido que sigue. Por eso nosotros, en todas las cosas, inclusive en nuestras palabras, no solo en las obras musicales, nosotros no podemos sin pausas, nosotros no podemos sin diferenciar las transmisiones que nosotros nos encontramos entre uno y el otro. Porque en la sabiduría de la Kabbalah esa es la creación del kli, de la vasija, de la carencia, que yo no puedo escuchar correctamente un sonido si no hay antes una pausa especial. Y esa pausa tiene que surgir del sonido especial que venía antes. Entonces, de esta manera nosotros sentimos el mensaje que hay en la melodía. Y sobre precisamente las melodías de los cabalistas, muchas de ellas están construidas con salmos. Las letras están tomadas, son salmos, el salmo del rey David. El salmo en sí ya es una descripción de estados espirituales. ¿Qué aporta la música? Bueno, nosotros escuchamos que las obras musicales son de quién sabe desde cuándo, que las personas tocaban sobre todo lo que tenían ante ellos, ¿sí?
Bueno, el violín de David, el arpa de David, que nosotros no sabíamos cómo él cantaba sus salmos, pero era conocido como un instrumentista y también como compositor de sus obras. Hay una gran diferencia, de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, y cómo nosotros escuchamos las creaciones de cabalistas en las melodías. También Baal HaSulam, que nosotros aprendemos de él, él dejó muchas melodías y nosotros lo utilizamos porque en eso hay un espíritu, hay ruach, y por eso nosotros lo respetamos tanto, es parte de nuestro estudio. ¿Sí? Rav, sobre los mundos espirituales, ¿las melodías se refieren a alguno solo? Por ejemplo, hay algunas para Tzilut, o Beria, Siá, Yetzirah, ¿cómo funciona esto? No, son todas en Atzilut. Todas en Atzilut. Ese es el lugar que realmente se puede expresar todo el mensaje. Menos que eso, no. Es decir, también la música y también la voz del hombre. La voz del hombre incluye todos los instrumentos musicales. Y tiene que estar ya en el grado de Atzilut. A mí hay algo que hay melodías de Baal HaSulam que él compone sobre un mismo tema, varias. Por ejemplo, esta melodía de Pnei Eijalá. Hay, creo, 2 o 3 versiones, no recuerdo en este momento exactamente. ¿Y por qué hay varias versiones sobre el mismo texto? ¿Él expresa desde diferentes alcances o expresa algo distinto? ¿Qué lo lleva a componer versiones sobre un tema? Yo no lo sé, puede ser que realmente son versiones diferentes de estados diferentes, porque el estado mismo de Bnei Jalá, los hijos del palacio, es un estado que puede llegar desde el lado de los menores o mayores, y depende, es de acorde con eso. Al fin y al cabo se llega a un estado determinado, que es un estado de una elevación especial llamada Shabbat, y que ahí se llega de varios lados, de varias formas. Yo pienso que lo más cercano a Baal HaSulam es la melodía lenta de Bnei Jalá. Ese es más cercano. Así yo siento. Yo tengo una pregunta con respecto a la ópera. La ópera es muy dramática, se caracteriza porque hay de todas las pasiones reflejadas en una ópera. Y si todo en este mundo es el reflejo, hay una raíz y hay una rama. ¿Cuál es la raíz del hecho de que quizá falta la línea derecha? Pregunto, porque da la impresión que siempre termina con algo trágico. Siempre alguien muere y no necesariamente hay un final feliz como en las historias de amor. Sí, hay muchas obras que finalizan con un suceso trágico. En la sabiduría de la Kabbalah sucede lo contrario, porque inclusive cada suceso trágico, hasta cuanto que nosotros lo vivenciamos, tiene que finalizar, porque parte de la creación de la fuerza superior sobre nosotros debe terminar con la corrección final y llegar a la plenitud de todo, en donde todos se conectan y se llenan mutuamente y se llega a un estado que es el mejor posible. Es un poco diferente. En la sabiduría de la Kabbalah, la obra termina de forma completa. De lo contrario, no tiene un final correcto. En este caso, que la interpretación de la muerte no necesariamente es algo negativo, sino que es como una etapa diferente, un estado diferente que se origina.
Sí, al fin y al cabo la ópera nos cuenta sobre una parte de la vida, pero la sabiduría de la Kabbalah, en cambio, nos cuenta generalmente sobre toda nuestra vida, que a todos nuestros estados, inclusive los peores, tienen un final ¿Y la vida es feliz. una ópera, entonces? Y la vida, nuestra vida en este mundo es más cercano a la ópera, que realmente muchas batallas terminan con un final no tan feliz. ¿Cómo sientes tú como profesional de la ópera que esta ayuda a unir a las personas? Sí, es curioso ver que incluso los niños no llegan a la ópera. Por ejemplo, hay óperas para niños o hay óperas en las que van con los padres y no conocen el tema, a veces ni leen. En Alemania, por ejemplo, en muchos países, en Estados Unidos, ponen subtítulos como en el cine, ¿no? Porque a veces cuesta seguir el texto que van cantando los cantantes. Pero los niños se identifican inmediatamente cuando ven una espada, inmediatamente asumen eso como parte de sus juegos. Y por supuesto que esto actúa también en los padres, de repente se ven enganchados. He conocido gente que estaba muy escéptica, la ópera, eso es aburrido, es para gente... Nah. Y cuando van, tengo incluso amigos que estudian Kabbalah, que nunca habían ido a la ópera y dicen, vamos, es una ópera de Mozart. Y ahora regularmente me piden, que me preguntan qué están presentando. Se enganchan. Y claro, es porque es un lenguaje muy directo para el público en general, muy fácil de entender. Es decir, aunque parece complicado, en realidad no lo es. Yo creo que es por eso, porque está construido de una manera muy con los elementos que uno conoce de la experiencia. Rav Lightman, ¿usted qué podría decir con respecto a esto? ¿Cómo la ópera y la música en general ayuda a unir a las personas? Yo estoy bastante desilusionado del mundo moderno, hasta cuánto que no utiliza correctamente este medio que podría educarlos correctamente, empezar a mostrarles en estas obras hasta cuánto que hay emociones y abrirlas y empezar un poco más ocuparse con el alma, con los sentimientos del hombre, que sea más fácil entonces preguntar para qué y por qué. La ópera podría en eso ayudar muchísimo, pero llevar a las personas a la ópera, ese es el problema. Acá tiene que haber una decisión estatal, educativa, del Ministerio de Educación. Yo llevaría a los niños de forma metódica, que se sienten, pero hay que contarles de antemano un poco, hay que prepararlos, explicarles lo que sucede, como a cualquier cosa, hasta que se entra. Eso ayudaría muchísimo. Desarrollar los sentimientos de las personas, no para sonidos simples y sentimientos muy callejeros, sino algo más interno. Eso ayuda mucho al público. Nosotros podríamos ver niños diferentes y también los grandes. ¿Cuál es su mensaje final sobre el tema? Yo estoy muy contento que tengo un alumno. Tengo varios alumnos de filarmónica, pero de la ópera él es el único. Y realmente esperemos que podamos disfrutar muchas veces de sus obras que él nos canta y que de esta manera podamos avanzar. Yo espero también que dentro de su canto, que él quiera o no quiera, le sale a él un poco transmitir de la espiritualidad que él tiene para el público. La responsabilidad. Bueno, haré todo lo mejor de mí. Muchísimas gracias. Que tengas éxito. Muchas gracias.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado.